Él. Mi querido amigo, no entiendes nada, ¿verdad? Y lo creo. ¿Crees que me volví loco? Quizá lo esté un poco, pero no por las razones que supones. Me caso. Ya lo ves. Y sin embargo, mis ideas y mis convicciones no han cambiado. Considero el ayuntamiento legal una tontería. Estoy seguro de que 8 maridos de cada 10 son cornudos. Y no merecen menos por haber cometido la imbecilidad de encadenar su vida, de renunciar al amor libre, única cosa alegre y buena en el mundo. De cortar las alas a la fantasía que nos empuja sin cesar hacia todas las mujeres, etcétera, etcétera. Me siento más incapaz que nunca de amar a una mujer porque siempre amaré demasiado a todas las demás. Querría tener 1000 brazos, 1000 labios y 1000 temperamentos para poder estrechar al mismo tiempo a un ejército de esos seres encantadores y sin importancia. Y sin embargo, me caso. Añado que apenas conozco a mi mujer de mañana. Solo la he visto 4 o 5 veces. Sé que no me desagrada, esto me basta para lo que quiero hacer con ella. Es bajita, rubia y regordeta. Pasado mañana desearé ardientemente a una mujer alta, morena y delgada. No es rica. Pertenece a una familia media. Es una chica como se encuentran a miles, buenas para casarse, sin cualidades ni defectos aparentes, en la burguesía corriente. De ella se dice, ye. La joya es muy simpática. Mañana se dirá, me. Raymond es encantadora. En fin, que pertenece a la legión de jovencitas honestas, con las que uno es feliz de casarse, hasta el día en que se descubre que preferimos precisamente a cualquiera de todas las demás mujeres ante que a la que hemos escogido. Entonces, ¿por qué casarse?, dirás. Apenas me atrevo a confesarte la extraña e inverosímil razón que me impulsa a ese acto insensato. Me caso para no estar solo. No sé cómo decirlo, cómo hacerme comprender. Te compadecerás de mí y me despreciarás, hasta tal punto es miserable mi estado de ánimo. No quiero estar solo por la noche. Quiero sentir un ser a mi lado, junto a mí, un ser que pueda hablar, decir algo, lo que sea. Quiero poder interrumpir su sueño, hacerle bruscamente una pregunta cualquiera, una pregunta estúpida para oír una voz, para sentir habitar mi casa, para sentir un alma despertarse, un razonamiento trabajando, para ver. Al encender bruscamente mi vela, una figura humana a mi lado. ¿Por qué? No me atrevo a confesar esta vergüenza, porque tengo miedo si estoy solo. Oh, todavía no me comprendes. No tengo miedo a un peligro. Si un hombre entrase, lo mataría tranquilamente. No tengo miedo a los aparecidos, no creo en lo sobrenatural. No tengo miedo a los muertos, creo en el aniquilamiento definitivo de todo ser que desaparece. Entonces, sí. Entonces. Pues bien. Tengo miedo de mí. Tengo miedo al miedo, miedo a los espasmos de mi mente que enloquece, miedo a esa horrible sensación del terror incomprensible. Ríete si quieres. Es algo espantoso, incurable. Tengo miedo a las paredes, a los muebles, a los objetos familiares que se animan, para mí, con una especie de vida animal. Tengo miedo sobre todo a la perturbación horrible de mi pensamiento, de mi razón que escapa trastornada, dispersada por una misteriosa e invisible angustia. Al principio siento una vaga inquietud que me pasa por el alma y me hace sentir un escalofrío en la piel. Miro a mi alrededor. Nada. Y querría algo. Algo comprensible. Pues únicamente tengo miedo porque no comprendo mi miedo. Hablo. Tengo miedo de mi voz. Camino. Tengo miedo a lo desconocido de detrás de la puerta, de detrás de la cortina, de dentro del armario, de debajo de la cama. Y sin embargo, sé que no hay nada en ninguna parte. Me vuelvo bruscamente porque tengo miedo de lo que hay detrás de mí, aunque no haya nada y yo lo sepa. Me agito, siento crecer mi espanto, y me encierro en mi cuarto, y me sumerjo en mi cama, y me escondo debajo de las sábanas, y acurrucado, enrollado como una bola. Cierro los ojos desesperadamente y permanezco así durante un tiempo infinito, con la idea de que mi vela sigue encendida en mi mesilla de noche y de que, sin embargo, habría que apagarla. Y no me atrevo. ¿No es horrible estar así? Antes no me pasaba nada de esto. Volvía a casa tranquilamente. Iba y venía por mi hogar sin que nada turbase la serenidad de mi alma. Si me hubieran dicho que enfermedad de miedo inverosímil, estúpido y terrible, debía dominarme un día, me habría reído mucho. Abría las puertas en la penumbra con seguridad, me acostaba despacio,
sin echar los cerrojos, y nunca me levantaba en plena noche para cerciorarme de que todas las salidas de mi habitación estaban herméticamente cerradas. Esto empezó el año pasado de una manera singular. Fue en otoño, una noche húmeda. Cuando mi criada se hubo marchado, después de la cena me pregunté qué iba a hacer. Pasé un rato por mi cuarto. Me sentía cansado, abrumado sin motivo, incapaz de trabajar, sin fuerza siquiera para leer. Una lluvia fina mojaba los vidrios, estaba triste, completamente invadido por una de esas tristezas sin causa que dan ganas de llorar, que hacen desear hablar con quien sea para sacudir la pesadez de nuestro pensamiento. Me sentía solo. Mi hogar me parecía vacío como no lo había estado nunca. Una soledad infinita y lastimosa me rodeaba. ¿Qué hacer? Me senté. Entonces una impaciencia nerviosa me recorrió las piernas. Me levanté y me puse a andar de nuevo. Tal vez también sentía algo de fiebre, porque mis manos, que tenía cogidas a la espalda, como hacemos con frecuencia cuando caminamos despacio, se quemaban la una a la otra, y me di cuenta. Luego, de repente, un escalofrío me recorrió la espalda. Pensé que la humedad de fuera penetraba en mi casa, y se me ocurrió la idea de encender la chimenea. Lo hice, era la primera vez del año. Y me senté de nuevo mirando la llama. Pero pronto la imposibilidad de permanecer quieto me hizo volver a levantarme otra vez, y comprendí que tenía que irme, moverme, encontrar un amigo. Salí. Fui a casa de 3 amigos a los que no encontré, luego llegué al bulevar, decidido a descubrir alguna persona conocida. Todo estaba triste. Las aceras mojadas relucían. Una tibieza de agua, una de esas tibiezas que te hielan con bruscos estremecimientos, una tibieza pesada de impalpable lluvia agobiaba la calle, parecía cansar y oscurecer la llama del gas. 117. Caminaba con paso inseguro, repitiéndome, no encontraré a nadie con quien hablar. Inspeccioné varias veces los cafés, desde la Madeleine hasta el Faubourg Poissonniere, gentes tristes, sentadas ante las mesas. Parecían no tener fuerza siquiera para acabar sus consumiciones. Vagué así mucho tiempo, y hacia medianoche me puse en camino para volver a casa. Estaba muy tranquilo, pero muy cansado. Mi portero, que se acuesta antes de las 11, me abrió enseguida, contrariamente a su costumbre, y pensé, vaya, sin duda otro inquilino acaba de subir. Cuando salgo de casa siempre le doy a mi puerta 2 vueltas de llave. La encontré simplemente cerrada, y esto me sorprendió. Supuse que me habían subido cartas por la noche. Entré. Mi fuego seguía ardiendo e incluso iluminaba un poco el aposento. Cogí una vela para ir a encenderla en la chimenea cuando, al mirar delante de mí, vi a alguien que, sentado en mi sillón, se calentaba los pies dándome la espalda. No tuve miedo, no, en absoluto. Una suposición muy verosímil cruzó mi pensamiento, la de que uno de mis amigos había venido a verme. La portera, advertida por mí al salir, le habría dicho que yo regresaría pronto, le habría prestado su llave. Y en un segundo volvieron a mi mente todas las circunstancias de mi regreso, el cordón del que tiraron enseguida, mi puerta. Solo entornada. Mi amigo, de quien únicamente veía el pelo, se había dormido delante de la chimenea mientras esperaba, y avancé para despertarlo. Lo veía perfectamente, uno de sus brazos colgaba a la derecha, sus pies estaban cruzados uno sobre otro, y la cabeza, algo inclinada hacia el lado izquierdo del sillón, indicaba que dormía. Me preguntaba, ¿quién es? Por otra parte, en la estancia se veía poco. Alargué la mano para tocarle el hombro. Topé con la madera del asiento. No había nadie. El sillón estaba vacío. ¡Qué sobresalto! ¡Misericordia! Lo primero que hice fue retroceder como si un peligro terrible hubiera aparecido delante de mí. Luego me volví, sintiendo a alguien a mi espalda, inmediatamente después, una imperiosa necesidad de ver de nuevo el sillón me hizo darme la vuelta una vez más. Y me quedé de pie, jadeando de espanto, tan enloquecido que no tenía ya ni un pensamiento, a punto de desmayarme. Pero soy hombre de sangre fría y enseguida recobré la razón. Pensé, acabo de tener una alucinación, eso es todo. E inmediatamente me puse a reflexionar sobre aquel fenómeno. El pensamiento trabaja deprisa en esos momentos. Había tenido una alucinación, era un hecho indiscutible. Pero mi mente había permanecido lúcida todo el tiempo, funcionando con regularidad y lógica. Por lo tanto, no había ningún trastorno por el lado del cerebro. Solo los ojos se habían engañado a mi pensamiento.
Los ojos habían tenido una visión, una de esas visiones que hacen a la gente ingenua creer en los milagros. Se trataba de un accidente nervioso del aparato óptico, nada más, acaso un poco de congestión. Y encendí mi vela. Al agacharme hacia la lumbre, me di cuenta de que temblaba, y me levanté de una sacudida, como si me hubieran tocado por detrás. Desde luego, no estaba tranquilo. Di unos pasos, hablé en voz alta. Canté a media voz algunos estribillos. Luego cerré la puerta de mi cuarto con doble vuelta de llave, y me sentí algo más tranquilo. Al menos, nadie podría entrar. Volví a sentarme y reflexioné largo rato sobre mi aventura, luego me acosté y maté mi luz. Durante unos minutos todo fue bien. Permanecí echado boca arriba, bastante tranquilo. Luego sentí la necesidad de mirar mi cuarto, y me puse de costado. En mi chimenea ya solo había 2 o 3 tizones rojos que iluminaban precisamente las patas del sillón, y creí ver de nuevo al hombre sentado en él. Encendí una cerilla con un movimiento rápido. Me había equivocado, ya no veía nada. Sin embargo, me levanté y fui a ocultar el sillón detrás de la cama. Después, de nuevo a oscuras, traté de dormirme. Hacía menos de 5 minutos que me había adormilado cuando vi, en sueños, y con tanta nitidez como en la realidad, toda la escena de la velada. Me desperté enloquecido y, tras iluminar el cuarto, permanecí sentado en la cama, sin atreverme siquiera a intentar dormirme de nuevo. 2 veces me invadió el sueño, sin embargo, a pesar mío, durante unos segundos. 2 veces volví a ver lo mismo. Creía haberme vuelto loco. Al hacerse de día me sentí curado y dormí tranquilamente hasta que había concluido, todo había concluido. Había tenido fiebre, una pesadilla, yo qué sé. En fin, había estado enfermo. Sin embargo, me encontré muy atontado. Ese día estuve muy alegre. Cené en la taberna, fui al teatro, luego me puse en camino para volver. Pero hete aquí que, al acercarme a casa, una inquietud extraña se apoderó de mí. Tenía miedo de volverlo a ver a él. No miedo de él, no miedo de su presencia, en la que no creía en absoluto, pero tenía miedo a un nuevo trastorno de mis ojos, miedo a la alucinación, miedo al espanto que me dominaría. Durante más de una hora vagué de un lado a otro por la acera, después me parecí demasiado imbécil a mí mismo en última instancia, y entré. Jadeaba tanto que no podía subir la escalera. Todavía estuve más de 10 minutos delante de mi piso, en el descansillo, luego, bruscamente, tuve un arranque de valor, un endurecimiento de la voluntad. Metí la llave, me precipité hacia adelante vela en mano, empujé de un puntapié la puerta entreabierta de mi cuarto y lancé una mirada asustada hacia la chimenea. No vi nada. ¡Qué alivio! ¡Qué alegría! ¡Qué liberación! Iba y venía con aire decidido. Pero no me sentía tranquilo, me daba la vuelta sobresaltado, los rincones en sombra me inquietaban. Dormí mal, continuamente despertado por ruidos imaginarios. Pero no lo vi. No. Se había acabado. Desde ese día tengo miedo a estar solo de noche. Siento ahí, a mi lado, a mi alrededor, la visión. No se me ha aparecido de nuevo. No. ¿Y qué importa, además, si no creo en ella, si sé que no es nada? Sin embargo, me molesta porque pienso en ella sin cesar. Una mano colgaba por el lado derecho, su cabeza estaba inclinada hacia el lado izquierdo como la de un hombre que duerme. Vamos, basta, maldita sea. No quiero volver a pensarlo. No obstante, ¿qué es esa obsesión? ¿Por qué esa persistencia? Sus pies estaban muy cerca del fuego. Me obsesiona, es una locura, pero así es. ¿Quién? Él. Sé de sobra que no existe, que no es nada. Solo existe en mi aprensión, en mi temor, en mi angustia. Vamos, basta. Sí, pero por más que razone, por más que resista, ya no puedo quedarme solo en casa, porque está él. No volveré a verlo, lo sé, no se me aparecerá más, eso se acabó. Pero está de todos modos en mi pensamiento. Permanece invisible, pero eso no impide que esté. Está detrás de las puertas, en el armario cerrado, debajo de la cama, en todos los rincones oscuros, en todas las sombras. Si vuelvo la puerta, si abro el armario, si llevo la vela debajo de la cama, si ilumino los rincones, las sombras, no está, pero entonces lo siento detrás de mí. Me vuelvo, seguro, sin embargo, de que no lo veré, de que no volveré a verlo.
No por eso deja de estar detrás de mí. Es estúpido, pero es atroz. ¿Qué quieres? No puedo hacer nada. Pero si en mi casa fuéramos dos, siento con toda seguridad que ya no estará él. Pues está allí porque estoy solo, únicamente porque estoy solo. El burro. Ningún soplo de aire pasaba en la bruma espesa dormida sobre el río. Era como una nube de algodón mate posada sobre el agua. Ni siquiera se distinguían las orillas, que habían desaparecido bajo extraños vapores ribeteadas en forma de montañas. Pero como estaba a punto de amanecer, la ladera empezaba a volverse visible. Al pie, en los fulgores nacientes de la aurora iban apareciendo poco a poco las grandes manchas blancas de las casas acorazadas de yeso. Cantaban los gallos en los gallineros. Allá lejos, al otro lado del río, sepultado bajo la niebla, justo enfrente de la Frete 121, un ruido ligero turbaba de vez en cuando el gran silencio del cielo sin brisa. Unas veces era un vago chapoteo, como si una lancha avanzase con prudencia, otras un golpe seco, como un golpe de remo sobre una borda, otras como la caída de un objeto blando en el agua. Luego, nada. Y en ocasiones unas palabras en voz baja, procedentes de no se sabe dónde, acaso de muy lejos, acaso de muy cerca, errantes en aquellas brumas opacas, nacidas en la tierra o en el río, se deslizaban también tímidas. Pasaban como esos pájaros salvajes que han dormido entre los juncos y levantan el vuelo con las primeras claridades del cielo, para huir de nuevo, para seguir huyendo. Y que se ven durante un instante atravesando la bruma con vuelo raudo, lanzando un grito suave y temeroso que despierta a sus hermanos a lo largo de las riberas. De repente, cerca de la orilla, junto al pueblo, sobre el agua apareció una sombra. Al principio borrosa que luego fue creciendo, se acentuó, y, al salir de la cortina nebulosa echada sobre el río, una embarcación de fondo plano, que llevaban dos hombres, fue a encallar entre la hierba. El que remaba se levantó y cogió del fondo de la barca un cubo lleno de peces, luego se echó al hombro el esparabel todavía chorreante, su compañero, que no se había movido, le dijo, «Tráete el fusil. A ver si encontramos alguna liebre en las orillas, ¿te parece, Maillotche?» El otro respondió, conforme. «Espérame, ahora vuelvo». Y se alejó para poner a buen recaudo su pesca. El hombre que se había quedado en la barca cargó lentamente su pipa y la encendió. Se apellidaba Laboise, le conocían por Tocón, y estaba asociado con su compadre Maillochón, vulgarmente llamado Maillotche, para ejercer la profesión turbia y vaga de rebuscadores de río. Marineros de baja estofa, solo navegaban regularmente en los meses de escasez. El resto del tiempo rebuscaban. Merodeando día y noche por el río, acechaban a cualquier presa muerta o viva, pescadores furtivos, cazadores nocturnos, especie de piratas de cloaca, al acecho unas veces de los corzos del bosque de Saint-Germain, otras a la busca de algún ahogado que se deslizase entre dos aguas y cuyos bolsillos aliviaban, recogedores de harapos flotantes, de botellas vacías que van en la corriente con el gollete al aire y un balanceo de borrachos. De trozos de madera a la deriva, Laboise y Maillochón se daban la gran vida. De vez en cuando salían a pie, a eso de mediodía, y vagabundeaban sin dirección alguna. Cenaban en algún figón de la orilla y luego volvían a ponerse en camino uno al lado del otro. Desaparecían 1 o 2 días, luego, una mañana se los volvía a ver merodeando en la inmundicia que les servía de barca. Aguas abajo, en Joinville, en Nogent, unos barqueros desconsolados buscaban su embarcación, que había desaparecido de noche, soltada sus amarras e ida, sin duda robada, mientras que a 20 o 30 leguas de allí. En el Oise, un propietario burgués se frotaba las manos admirando la barca comprada de ocasión la víspera, por 50 francos, a 2 hombres que se la habían vendido así, al pasar, tras habérsela ofrecido espontáneamente por la cara. Maillochón reapareció con su escopeta liada en unos trapos. Era un hombre de 40 o 50 años, alto, flaco, con esa mirada viva que tiene la gente preocupada por inquietudes legítimas y los animales a menudo acosados. Su camisa abierta dejaba ver su pecho velludo con mechones grises. Pero parecía no haber tenido nunca más barba que una mata de cortos bigotes y una pizca de pelos rígidos bajo el labio inferior. Sus sienes estaban calvas. Cuando se quitaba la capa de grasa que le servía de gorro, la piel de su cabeza parecía cubierta por una pelusilla vaporosa, por una sombra de cabellos, como el cuerpo de un pollo desplumado al que se va a chamuscar. Tocón, en cambio, de cara roja y llena de granos, gordo, de baja estatura y peludo, tenía la pinta de un bistec crudo oculto en un gorro de zapador. Siempre llevaba cerrado el ojo izquierdo,
como si estuviera apuntando a algo o a alguien, y cuando le tomaban el pelo sobre ese tic gritándole, «Abre el ojo», la Bouise respondía tranquilamente, «No te preocupes, hermanita, que lo abro cuando se presenta la ocasión». Por otra parte tenía esa costumbre de llamar a todo el mundo, hermanita, incluso a su compañero de correrías. Se puso él a los remos, y la barca se hundió de nuevo en la bruma inmóvil sobre el río, pero que se volvía blanca como la leche en el cielo iluminado por fulgores rosa. La Bouise preguntó, «¿Qué plomo has cogido, Maillochón?». Maillochón respondió, «El más pequeño, del 9, el que se necesita para liebres». Se acercaban a la otra orilla tan lentamente, tan despacio, que ningún ruido denunciaba su presencia. Esa ribera pertenece al bosque de Saint-Germain y limita la casa del conejo. Está cubierta de madrigueras ocultas bajo las raíces de los árboles, y a la aurora, los animales brincan por ese campo, van, vienen, entran y salen. Maillochón, de rodillas en la proa, acechaba con la escopeta oculta en el suelo de la barca. De pronto la cogió, apuntó, y la detonación repercutió largo rato por el campo tranquilo. Con 2 golpes de remo, la Bouise alcanzó la ribera, y su compañero, tras saltar a tierra, recogió un gazapo gris, todavía palpitante. Luego la barca se hundió de nuevo en la niebla para dirigirse a la otra orilla y ponerse a salvo de los guardas. Ahora los 2 hombres parecían pasear tranquilamente sobre el agua. El arma había desaparecido bajo el tablón que servía de escondite, y el conejo en la amplia blusa de Tocón. Al cabo de un cuarto de hora, la Bouise dijo, «Venga, hermanita, uno más». Maillochón respondió, «Conforme, en marcha». Y la barca se puso de nuevo en movimiento, bajando rápidamente la corriente. Las brumas que cubrían el río empezaban a levantarse. Como a través de un velo se divisaban los árboles de las orillas, y la bruma en jirones iba yéndose a ras del agua, formando pequeñas nubes. Cuando se acercaron a la isla cuya punta está delante de Herblay, 122, los 2 hombres aminoraron la marcha y de nuevo se pusieron al acecho. No tardó en caer un segundo conejo. Después siguieron descendiendo hasta la mitad de camino de Conflans, luego se detuvieron, amarraron la barca a un árbol y, tumbándose en el fondo, se durmieron. De vez en cuando la Bouise se incorporaba y recorría con su ojo abierto el horizonte. Los últimos vapores del amanecer se habían desvanecido y un magnífico sol de verano ascendía, resplandeciente, en el cielo azul. Allá, en el otro lado del río, se curvaba en semicírculo la ladera plantada de viñedos. Solo una casa se alzaba en la cumbre, entre un grupo de árboles. Todo estaba en silencio. Pero en el camino de Sirga algo se movía despacio, avanzando poco a poco. Era una mujer con un asno. El animal, anquilosado, rígido y repropio, estiraba una pata de vez en cuando, cediendo a los esfuerzos de su compañera cuando ya no podía hacer otra cosa, y caminaba así, con el cuello tenso y las orejas gachas. Tan despacio que no se podía prever cuándo estaría fuera del alcance de la vista. La mujer tiraba de él, doblada en 2, y a veces se volvía para pegar al borrico con una vara. Cuando la divisó, la Bouise dijo, Mailloche. Mailloche respondió, «¿Qué pasa? ¿Quieres juerga?». «Pues claro». «Venga, muévete, hermanita, que vamos a reírnos». Y Tocón cogió los remos. Cuando hubo cruzado el río y estuvo enfrente del grupo, gritó, hermanita». La mujer dejó de tirar de su burro y miró. La Bouise continuó, «¿Vas a la feria de las locomotoras?». La mujer no contestó. Tocón prosiguió, dime, ¿han premiado tu borriquito en las carreras? ¿A dónde lo llevas a esa velocidad? La mujer terminó respondiendo, «Voy a casa de Macquart, en Les Champiots, 123, para sacrificarlo». «Ya no vale para nada», la Bouise respondió, «te creo». «¿Y cuánto te dará Macquart?». La mujer, que se enjugaba la frente con el revés de la mano, dudó, «¿Lo sé acaso?». «Quizá 3 francos, quizá 4». Tocón le gritó, «Te doy 100 sous y te ahorras el viaje, ¿te parece?». La mujer, tras breve reflexión, dijo, «Trato hecho». Y los rebuscadores atracaron en la orilla. La Bouise cogió la brida del animal. Maillochón, sorprendido, preguntó, «¿Pero qué quieres hacer con ese pellejo?». Esta vez Tocón abrió su otro ojo para expresar alegría. Toda su cara roja se contorsionó de gozo, cloqueó, «No te preocupes, hermanita, tengo mi plan». Dio los 100 sous a la mujer, que se sentó en la cuneta para ver lo que iba a pasar. Entonces la Bouise, de muy buen humor, fue a buscar su escopeta, y tendiéndosela a Maillochón.
por turno, amigo mío, vamos de casa mayor, hermanita, no tan cerca, así no, maldita sea, vas a matarlo a la primera. El placer tiene que durar un rato. Y colocó a su compañero a 40 pasos de la víctima. El burro, sintiéndose libre, trataba de pasar la hierba alta de la orilla, pero estaba tan extenuado que vacilaba sobre sus piernas como si fuera a derrumbarse. Mayochón le apuntó lentamente y dijo, tiro de sal en las orejas, atención, tocón. Y disparó. El perdigón menudo acribilló las largas orejas del burro, que empezó a sacudírselas enérgicamente, primero una y luego otra, o las dos a la vez, para librarse de aquel picor. Los dos hombres se desperdillaban de risa, encorvados, pateando el suelo. Pero la mujer, indignada, se lanzó hacia ellos, no quería que martirizasen a su borrico y, furiosa y gimoteando, ofreció devolver los 100 sous. La Bouise la amenazó con una buena tunda e hizo ademán de remangarse la camisa. Había pagado, ¿verdad? Entonces a callar. Le dispararía una perdigonada en las faldas para demostrarle que no le importaba nada. Y ella se marchó amenazándolos con los gendarmes. Durante un rato la oyeron vociferar insultos, más violentos a medida que se alejaba. Mayochón tendió la escopeta a su camarada. Ahora tú, tocón. La Bouise apuntó y disparó. El burro recibió la carga en las ancas, pero los perdigones eran tan pequeños y se disparaban de tan lejos que sin duda creyó que le picaban los tábanos. Porque empezó a sacudir la cola con fuerza, golpeándose las patas y el lomo. La Bouise se sentó para reírse a gusto, mientras Mayochón recargaba el arma, tan satisfecho que parecía que iba a estornudar dentro del cañón. Se acercó unos pasos y, apuntando al mismo sitio que su camarada, disparó de nuevo. Esta vez el animal se sobresaltó, trató de cocear, volvió la cabeza. Por fin le corría un poco de sangre. Había sido herido profundamente, y se notó que el sufrimiento era agudo porque empezó a huir por la orilla, con un galope lento, cojitranco y convulso. Los dos hombres se precipitaron en su persecución, Mayochón a grandes zancadas, la Bouise con pasos presurosos, corriendo con el trote jadeante de hombre pequeño. Pero el burro, en el límite de sus fuerzas, se había parado, y con ojos enloquecidos veía acercarse a sus asesinos. Luego, de repente, estiró la cabeza y se puso a rebuznar. La Bouise, jadeante, había cogido la escopeta. Esta vez se acercó mucho más, porque no tenía ganas de volver a correr. Cuando el jumento hubo terminado de lanzar su lastimera queja como una llamada de auxilio, como un último grito de impotencia, el hombre, que tenía su plan, gritó, Mayoche, hermanita, acércate. Que voy a darle su medicina. Y mientras éste abría por la fuerza la boca cerrada del animal, Tocón le introducía en el fondo del gaznate el cañón de la escopeta, como si hubiera querido hacerle beber un medicamento, luego dijo, cuidado, hermanita, que le doy la purga. Y apretó el gatillo. El burro retrocedió 3 pasos, cayó sobre su parte posterior, trató de levantarse y terminó derrumbándose de costado cerrando los ojos. Todo su viejo cuerpo pelado palpitaba, sus piernas se agitaban como si hubiera querido correr. Una ola de sangre fluía entre sus dientes. No tardó en dejar de moverse. Estaba muerto. Los dos hombres no reían, aquello había acabado demasiado deprisa, se sentían estafados. Mayochón preguntó, bueno, ¿y ahora qué hacemos? La Bouise respondió, no te preocupes, hermanita, lo metemos en la barca y nos divertimos a la caída de la noche. Y fueron en busca de la barca. Tendieron el cadáver del animal en el fondo, lo cubrieron de hierba fresca, y los dos furtivos, echándose encima, volvieron a dormirse. A eso de mediodía, de los escondites de su barca carcomida y enfangada la Bouise sacó una botella de vino, pan, manteca y cebollas crudas, y se pusieron a comer. Cuando terminaron su comida, volvieron a acostarse sobre el burro muerto y se durmieron. A la caída de la noche, la Bouise se despertó y, sacudiendo a su camarada, que roncaba como un órgano, ordenó, vamos, hermanita, en marcha. Y Mayochón se puso a remar. Remontaban el Sena lentamente, tenían mucho tiempo por delante. Bordeaban las orillas cubiertas de lirios de agua floridos, perfumados por los espinos blancos que inclinaban sobre la corriente sus manojos de flores blancas, y la pesada barca, de color del fango, se deslizaba sobre las anchas hojas planas de los nenúfares, cuyas pálidas flores redondas y hendidas como cascabeles, y que enseguida volvían a erguirse, doblaba. Cuando llegaron a la altura de la muralla de Leperón, 124,
que divide el bosque de Saint-Germain del parque de Maisons-Laffitte, la Bouise detuvo a su camarada y le expuso su plan, que sacudió a Maillochon con una risa silenciosa y prolongada. Tiraron al agua las hierbas echadas sobre el cadáver, agarraron al animal por las patas, lo desembarcaron y fueron a ocultarlo en la maleza. Luego volvieron a subir a la barca y se dirigieron a Maisons-Laffitte. La noche era completamente negra cuando entraron en casa del tío Jules, tabernero y vendedor de vinos. En cuanto los vio, el comerciante se acercó a ellos, les estrechó la mano y se sentó a su mesa, luego hablaron de todo un poco. Hacia las 12, como el último parroquiano se había ido, el tío Jules, guiñando un ojo, le dijo a la Bouise, «Bueno, ¿hay algo?» La Bouise movió la cabeza y dijo, «Hay y no hay, es posible». El mesonero insistía, «¿Algún conejillo, quizá?» Entonces Tocón, metiendo la mano en su camisa de lana, sacó las orejas de un conejo y declaró, «a 3 francos el par». Entonces empezó una larga discusión sobre el precio. Se llegó al acuerdo de 2 francos 65. Y los 2 conejos fueron entregados. Cuando los furtivos se levantaban, el tío Jules, que no los perdía de vista, dijo, «Tenéis otra cosa, pero no queréis decirlo». La Bouise respondió, «Es posible, pero no para ti, eres demasiado perro». El hombre, codicioso, le apremiaba, «¿Qué? Pieza mayor, vamos, di, siempre podemos llegar a un acuerdo». La Bouise, que parecía perplejo, hizo ademán de consultar a Maillochon con la vista, luego respondió con voz lenta, «El asunto es este. Estábamos al acecho en el Éperon cuando algo nos pasó por el primer matorral a la izquierda, al final de la muralla. Maillochon suelta un disparo, aquella cosa cae. Y nos largamos a escape, por los guardas. No puedo decirte qué era, porque no lo sé. Grande, sí que era grande. ¿Pero qué? Si te lo dijera te engañaría, y ya sabes, hermanita, entre nosotros, con el corazón en la mano». El hombre, palpitante, preguntó, «¿No será un corzo?» La Bouise contestó, «Podría ser eso, podría ser otra cosa un corzo. Quizá algo más grande. Como si dijéramos una cierva». «Oh, no te digo que es una cierva porque no lo sé, pero podría». El tabernero insistía, «¿Un ciervo quizá?» La Bouise extendió la mano, «Eso no. Ciervo no es, no te engaño, no es un ciervo. Le habría visto la cornamenta. No, un ciervo no es». «¿Por qué no lo habéis cogido?», preguntó el hombre. «Porque ahora, hermanita, vendemos sobre el terreno. Tengo comprador. Y entonces, pasa uno por un sitio, encuentra la pieza, la coge. Nada de riesgos para mi menda. Así es ahora». El guisandero, receloso, dijo, «¿Y si ya no estuviese?» Pero la Bouise levantó de nuevo la mano. «Está, de eso te respondo, te lo juro. En el primer matorral a la izquierda. En cuanto a qué es, lo ignoro. Sé que no es un ciervo, no, de eso estoy seguro. En cuanto a lo demás, vete tú a verlo. Son 20 francos ahora mismo, ¿te hace?» El hombre todavía dudaba, «¿No podrías traérmelo?» Maillochon tomó la palabra, «Entonces no hay juego. Si es un corzo, 50 francos, si es una cierva, 70, esos son nuestros precios». El tabernero se decidió, «De acuerdo, 20 francos. No hablemos más». Y se dieron un apretón de manos. Luego sacó de su mostrador 4 gruesas monedas de 100 sous que los 2 amigos se guardaron en los bolsillos. La Bouise se levantó, vació su vaso y salió. En el momento de entrar en la sombra, se volvió para dejar las cosas claras, «No es un ciervo, eso seguro». «¿Pero qué es?» «En cuanto a estar, está. Te devolveré el dinero si no encuentras nada». Y se perdió en la noche. Maillochon, que iba tras él, le daba fuertes puñetazos en la espalda para expresarle su alegría. Tombuctú. El bulevar, ese río de vida, hervía en el polvo de oro del sol poniente. Todo el cielo estaba rojo, cegador, y, detrás de la Madeleine, una inmensa nube llameante arrojaba en toda la larga avenida un oblicuo chaparrón de fuego, vibrante como un vapor de hoguera. La muchedumbre, alegre, palpitante, caminaba bajo aquella bruma encendida y parecía hallarse en una apoteosis. Las caras estaban doradas, los sombreros negros y los trajes tenían reflejos de púrpura, el charol de los zapatos lanzaba llamas sobre el asfalto de las aceras. Delante de los cafés, un sinnúmero de hombres bebía licores brillantes y coloreados que se habrían tomado por piedras preciosas fundidas en el cristal.
En medio de los parroquianos de ropas ligeras más oscuras, dos oficiales con uniforme de gala hacían bajar todos los ojos con el deslumbramiento de sus entorchados. Charlaban, alegres sin motivo, en aquella gloria de vida, en aquella radiante irradiación de la tarde, y miraban a la muchedumbre, a los hombres lentos y a las mujeres apresuradas que dejaban tras de sí un olor sabroso y turbador. De repente un negro enorme, vestido de negro, barrigudo, con profusión de dije sobre un chaleco de drill, con la cara reluciente como si la hubieran lustrado, pasó delante de ellos con aire triunfal. Sonreía a los transeúntes, sonreía a los vendedores de periódicos, sonreía al cielo resplandeciente, sonreía a todo París. Era tan alto que sobrepasaba todas las cabezas, y, detrás de él, todos los papanatas se volvían para contemplarlo de espaldas. Pero de repente vio a los oficiales y, derribando a los bebedores, se precipitó hacia ellos. Cuando estuvo ante su mesa, les clavó sus ojos brillantes y encantados, y las comisuras de la boca le subieron hasta las orejas mostrando sus dientes blancos, claros, como un creciente de luna en un cielo negro. Los dos hombres, estupefactos, contemplaban a aquel gigante de ébano sin comprender nada de su alegría. Y él exclamó, con una voz que hizo reír a todas las mesas: «Buenas, mi teniente». Uno de los oficiales era jefe de batallón, el otro coronel. El primero dijo: «No le conozco, señor, no sé qué quiere de mí». El negro continuó: «Yo querer mucho tú, teniente Bedie, sitio Bessi, mucha uva, buscado yo». El oficial, totalmente desconcertado, miraba fijamente al hombre, interrogando el fondo de sus recuerdos, pero bruscamente exclamó: «Tombuctú». El negro, radiante, se golpeó el muslo lanzando una risa de una violencia inverosímil y berreando. «Sí, sí, ya, mi teniente, conocido Tombuctú, ya, buenas». El comandante le tendió la mano riendo a su vez de todo corazón. Entonces Tombuctú se puso serio. Cogió la mano del oficial, con tanta rapidez que el otro no pudo impedirlo, la besó según la costumbre negra y árabe. Confuso, el militar le dijo con voz severa: «Vamos, Tombuctú, no estamos en África. Siéntate ahí y dime cómo es que te encuentro aquí». Tombuctú tensó la tripa y, tartamudeando, de lo deprisa que hablaba: «Ganado mucho dinero, mucho, gran restaurante, buen comer, prusianos, yo mucho robado, mucho, cocina francesa, Tombuctú, cociner del emperador, 200.000 francos al año». Fa. Y se reía, retorciéndose, chillando con una alegría enloquecida en la mirada. Cuando el oficial, que comprendía su extraño lenguaje, lo hubo interrogado durante un rato, le dijo: «Bueno, hasta pronto, Tombuctú, hasta la vista». El negro se levantó entonces, estrechó esta vez la mano que le tendían y, riendo siempre, exclamó: «Buena, buena, mi teniente». Se marchó, tan contento que gesticulaba al andar y lo tomaban por un loco. El coronel preguntó: «¿Quién es ese animal?». El comandante respondió: «Un gran muchacho y un valiente soldado. Voy a contarle lo que sé de él y es bastante divertido». Asterisco: como usted sabe, al comienzo de la guerra de 1870 quedé encerrado en Bessieres, 126, que este negro llama Bessi. No estábamos sitiados, sino bloqueados. Las líneas prusianas nos rodeaban por todas partes, fuera del alcance de los cañones, y tampoco disparaban ya sobre nosotros, para rendirnos poco a poco por hambre. Yo era entonces teniente. Nuestra guarnición estaba compuesta por tropas de toda naturaleza, restos de regimientos hechos pedazos, fugitivos, merodeadores separados de los cuerpos de ejército. En fin, teníamos de todo, hasta 11 turcos, 127, llegados una noche no se sabe cómo ni por dónde. Se habían presentado a las puertas de la ciudad extenuados, andrajosos, hambrientos y borrachos. Me los confiaron. Pronto me di cuenta de que eran rebeldes a toda disciplina, siempre fuera de la ciudad y siempre embriagados. Probé con la sala de guardia, incluso con el calabozo, no se consiguió nada. Mis hombres desaparecían días enteros, como si se hubieran metido bajo tierra, luego reaparecían borrachos como cubas. No tenían dinero. ¿Dónde bebían? ¿Y cómo? ¿Y con qué? Aquello empezaba a intrigarme vivamente, sobre todo porque aquellos salvajes me interesaban con su risa eterna y su carácter de niños grandes y traviesos. Me di cuenta entonces de que obedecían ciegamente al más alto de todos ellos, el que acaba usted de ver. Los gobernaba a su antojo, preparaba sus misteriosas expediciones como jefe todopoderoso e indiscutido. Le hice presentarse ante mí y lo interrogué.
Nuestra conversación duró 3 horas largas, tanto me costaba comprender su sorprendente galimatías. En cuanto a él, el pobre diablo hacía esfuerzos inauditos para ser comprendido, inventaba palabras, gesticulaba, sudaba por el esfuerzo, se secaba la frente, resoplaba, se detenía y arrancaba bruscamente cuando creía haber encontrado un nuevo medio de explicarse. Terminé adivinando que era hijo de un gran jefe, de una especie de rey negro de los alrededores de Tombuctú. Le pregunté su nombre. Respondió algo así como Chavariboualijana Fotapolara. Me pareció más sencillo darle el nombre de su tierra, Tombuctú. Y 8 días más tarde nadie en la guarnición lo llamaba de otro modo. Pero teníamos unas ganas locas de saber dónde encontraba la bebida aquel príncipe africano. Lo descubrí de un modo extraño. Estaba yo una mañana en las murallas, examinando el horizonte, cuando divisé en un viñedo algo que se movía. Llegaba el tiempo de la vendimia, las uvas estaban maduras, pero yo apenas pensaba en eso. Imaginé que un espía se acercaba a la ciudad y organicé una expedición completa para atrapar al vagabundo. Y yo mismo tomé el mando después de haber obtenido autorización del general. Había hecho salir, por 3 puertas distintas, 3 pequeños grupos que debían reunirse cerca del viñedo sospechoso y rodearlo. Para cortarle la retirada al espía, uno de aquellos destacamentos tenía que hacer una marcha de 1 hora por lo menos. Un hombre que había dejado en observación sobre las murallas me indicó por señas que el ser visto aún no había abandonado el campo. Caminábamos en medio del mayor silencio, arrastrándonos, casi tumbados en los surcos. Por fin llegamos al punto designado, despliego de improviso a mis soldados, que se precipitan en el viñedo y encuentran a Tombuctú caminando a 4 patas entre las cepas y comiendo uvas, o, mejor, devorando uvas como un perro devora sus sopas, sobre la propia planta, arrancando el racimo a dentelladas. Quise que se levantara, ni pensarlo, y entonces comprendí por qué se arrastraba de aquella forma sobre manos y rodillas. Nada más plantarlo sobre sus piernas, vaciló unos segundos, tendió los brazos y cayó de bruces. Estaba borracho como nunca había visto yo a un borracho. Lo devolvimos a la ciudad sobre 2 rodrigones. No dejó de reír durante todo el camino gesticulando con brazos y piernas. Era todo un misterio. Mis muchachos bebían en la propia uva. Luego, cuando estaban borrachos como cubas, dormían allí mismo. En cuanto a Tombuctú, su amor por el viñedo era increíble y sobrepasaba toda medida. Vivía dentro de él como los tordos, a los que por otra parte odiaba con un odio de rival celoso. Repetía sin cesar, los tordos comido tolo uva, cápulas. Una tarde vinieron a buscarme. En la llanura se divisaba algo que se acercaba hacia nosotros. Yo no había cogido mi anteojo y distinguía muy mal. Se hubiera dicho una gran serpiente que se desenroscaba, un convoy, yo qué sé. Envié unos cuantos hombres al encuentro de aquella extraña caravana, que no tardó en hacer su entrada triunfal. Tombuctú y 9 de sus compañeros portaban sobre una especie de altar hecho con sillas de campaña, 8 cabezas cortadas, sangrientas y gesticulantes. El 10º turco tiraba de un caballo a cuya cola venía otro atado, seguido por otros 6 animales más sujetos de la misma manera. Y lo que supe es esto: al salir a las viñas, mis africanos habían divisado de pronto a un destacamento prusiano que se acercaba a la ciudad. En lugar de huir, se habían ocultado. Luego, cuando los oficiales echaron pie a tierra delante de una posada para refrescarse, mis 11 mozos surgieron poniendo en fuga a los ulanos, que se creyeron atacados. Mataron a los 2 centinelas, y luego al coronel y a los 5 oficiales de su escolta. Ese día abracé a Tombuctú. Pero me di cuenta de que caminaba con esfuerzo. Lo creí herido, se echó a reír y me dijo: yo, provisiones pa'l país. Y es que Tombuctú no hacía la guerra por honor, sino por la ganancia. Todo lo que encontraba, todo lo que le parecía que podía poseer un valor cualquiera, en especial todo lo que brillaba, se lo guardaba en el bolsillo. ¿Y qué bolsillo? Un pozo que empezaba en las caderas y terminaba en los tobillos. Se había quedado con una palabra de la tropa y lo llamaba su profundo, y en efecto, era su profundo. De manera que había arrancado el oro de los uniformes prusianos, el cobre de los cascos, los botones, etc., y echado todo en su profundo, que estaba lleno a rebosar. Cada día echaba allí dentro cualquier objeto brillante que cayera ante su vista, trozos de estaño o piezas de plata, lo cual le daba a veces un aspecto infinitamente gracioso. Esperaba llevarse todo aquello al país de las avestruces, de las que parecía hermano aquel hijo de rey torturado por la necesidad de engullir los cuerpos brillantes. Si no hubiera tenido su profundo, ¿qué habría hecho? Sin duda se los habría tragado.
Su bolso estaba vacío todas las mañanas. Por lo tanto había de tener un almacén general donde se amontonaban sus riquezas. ¿Pero dónde? No pude descubrirlo. El general, advertido de la hazaña de Tombuctú, mandó enterrar rápidamente los cuerpos que habían permanecido en la aldea vecina, para que no se descubriese que habían sido decapitados. Los prusianos volvieron al día siguiente. El alcalde y 7 vecinos notables fueron fusilados de inmediato, como represalia, por haber denunciado la presencia de los alemanes. Había llegado el invierno. Estábamos agotados y desesperados. Ahora se luchaba todos los días. Los hombres hambrientos ya no podían caminar. Solo los 8 turcos, 3 habían muerto, seguían gordos y relucientes, vigorosos y siempre dispuestos a luchar. Tombuctú engordaba incluso. Un día me dijo: tú mucho hambre, yo buen carne. Y, en efecto, me trajo un excelente filete. ¿Pero de qué? Nosotros no teníamos ni bueyes, ni corderos, ni cabras, ni asnos, ni cerdos. Era imposible procurarse un caballo. Pensé en todo esto después de haber devorado mi carne. Entonces me vino un pensamiento horrible. Aquellos negros habían nacido muy cerca de la tierra donde comen hombres. Y caían tantos soldados a diario alrededor de la ciudad. Pregunté a Tombuctú. No quiso responder. No insistí, pero desde entonces rechacé sus regalos. Él me adoraba. Una noche, la nieve nos sorprendió en las avanzadillas. Estábamos sentados en el suelo. Yo miraba apiadado a los pobres negros que tiritaban bajo aquel polvo blanco y helado. Como tenía mucho frío, empecé a toser. Enseguida sentí que algo se abatía sobre mí, una especie de gran manta cálida. Era el capote de Tombuctú, que él me echaba sobre los hombros. Me levanté y, devolviéndole su ropa: quédatelo, muchacho, tú lo necesitas más que yo. Él respondió: no, mi teniente, pa' ti, yo no necesitar, yo caliente, caliente. Y me contemplaba con ojos suplicantes. Continué: vamos, obedece, guárdate el capote, lo ordeno. El negro se levantó entonces, sacó su sable que sabía mantener afilado como una hoz, y, sujetando con la otra mano su amplio capote que yo rechazaba: si tú no quedar capote, yo cortarlo y nadie capote. Lo habría hecho. Cedí. 8 días más tarde, habíamos capitulado. Algunos de los nuestros habían podido escapar. Los demás iban a salir de la ciudad y entregarse a los vencedores. Me dirigía hacia la plaza de armas, donde debíamos reunirnos, cuando me quedé estupefacto ante un negro gigante vestido de dril blanco y tocado con un sombrero de paja. Era Tombuctú. Parecía radiante y se paseaba, con las manos en los bolsillos, por delante de una pequeña tienda donde se veían de muestra 2 platos y 2 vasos. Le dije: ¿qué haces? Me respondió: yo no sufrir hambre, yo buen cociner, yo hecho comer coronel, Argelia, yo comido prusianos, mucho robado, mucho. Helaba a 10 grados. Yo tiritaba ante aquel negro de dril. Entonces me cogió del brazo y me hizo entrar. Vi una muestra inmensa que colgaría delante de su puerta en cuanto nos hubiéramos marchado, porque tenía cierto pudor. Y leí, trazado por la mano de algún cómplice, este rótulo: cocina militar del señor Tombuctú, antiguo cocinero de S.M. el emperador artista de París. Precios módicos. A pesar de la desesperación que me roía el alma, no pude dejar de reírme, y allí se quedó mi negro en su nuevo negocio. ¿No era mejor eso que hacer que se lo llevaran prisionero? Acaba usted de ver que el mozo ha tenido éxito. Hoy Bessieres pertenece a Alemania. El restaurante Tombuctú es un principio de revancha. El pequeño. El señor Lemonnier se había quedado viudo con un hijo. Había amado a su mujer locamente, con un amor exaltado y tierno, sin desfallecimiento, durante toda su vida en común. Era un buen hombre, un hombre excelente, sencillo, muy sencillo, sincero, sin desconfianza ni malicia. Como se había enamorado de una vecina que era pobre, la pidió en matrimonio y se casó con ella. Tenía un comercio de telas bastante próspero, ganaba bastante dinero y no dudó ni un segundo que la muchacha lo aceptaría por sí mismo. Por lo demás, le hizo feliz. No veía más que a ella en el mundo, no pensaba más que en ella, la miraba continuamente con ojos de adorador prosternado. Durante las comidas, cometía 1000 torpezas por no apartar la vista del rostro adorado, tiraba el vino en el plato y el agua en el salero, luego se echaba a reír como un niño, repitiendo: te quiero demasiado, ¿ya lo ves? Por eso hago un montón de tonterías.
Ella sonreía con expresión tranquila y resignada, luego apartaba los ojos, como molesta por la adoración de su marido, y trataba de hacerle hablar, de charlar sobre cualquier cosa. Pero él le cogía la mano por encima de la mesa, y la mantenía en la suya murmurando, «Mi pequeña Jean, mi querida y pequeña Jean». Ella terminaba impacientándose y diciendo, «Venga, vamos, sé razonable, y come y déjame comer». Él suspiraba y partía un bocado de pan que luego masticaba despacio. Durante 5 años no tuvieron hijos. Luego, de repente, ella quedó embarazada. Su felicidad llegó al delirio. No se apartó de ella en todo el tiempo de su embarazo, aunque la criada, una vieja criada que lo había educado y que tenía ascendiente en la casa, lo hacía salir a veces y cerraba la puerta para obligarlo a tomar el aire. Había trabado íntima amistad con un joven que había conocido a su mujer desde la infancia y que era subjefe de sección en la prefectura. El señor Duretur cenaba 3 veces a la semana en casa de M. Lemonnier, llevaba flores a la señora y a veces un palco de teatro, y a menudo, a los postres, el buen Lemonnier exclamaba enternecido, volviéndose hacia su esposa, «Con una compañera como tú y un amigo como él, uno es completamente feliz en la tierra». Ella murió al dar a luz. También él estuvo a punto de morir. Pero la vista del hijo le dio valor, un pequeño ser crispado que gemía. Lo quiso con un amor apasionado y doloroso, con un amor enfermo en el que pervivía el recuerdo de la muerte, pero donde sobrevivía algo de su adoración por la muerta. Era la carne de su mujer, su ser continuado, una especie de quinta esencia de ella. Aquel niño era su propia vida caída en otro cuerpo, ella había desaparecido para que él existiese. Y el padre lo abrazaba furiosamente. Pero aquel niño también la había matado, había cogido, robado aquella existencia adorada, se había nutrido de ella, había bebido su parte de vida. Y el señor Lemonnier dejaba a su hijo en la cuna y se sentaba a su lado para contemplarlo. Se quedaba allí horas y horas, mirándolo, pensando en 1000 cosas tristes o dulces. Luego, cuando el pequeño dormía, se inclinaba sobre su cara y lloraba en sus mantillas. El niño fue creciendo. El padre ya no podía vivir una hora sin su presencia, merodeaba a su alrededor, lo paseaba, lo vestía él mismo, lo lavaba, le daba de comer. También su amigo, M. Duretur, parecía querer al chiquillo, y lo besaba en medio de grandes arrebatos, con ese frenesí de ternura que tienen los padres. Lo hacía saltar en sus brazos, lo hacía bailar horas y horas a caballo sobre una pierna, y de repente, recostándolo en sus rodillas, le levantaba la corta falda y le besaba aquellos muslos rollizos de chiquillo y sus pequeñas pantorrillas redondas. El señor Lemonnier, encantado, murmuraba, «¡Qué mono es! ¡Qué mono es!». Y el señor Duretur estrechaba al niño en sus brazos haciéndole cosquillas en el cuello con su bigote. Solo Celeste, la vieja criada, no parecía sentir ninguna ternura por el pequeño. La enfadaban sus travesuras y parecían irritarle los mimos de los 2 hombres. «Bonito mono van a hacer de él». Siguió pasando el tiempo, y Jean cumplió 9 años. Apenas sabía leer de lo mucho que lo habían mimado, y solo hacía lo que se le antojaba. Tenía obstinaciones tenaces, resistencias porfiadas, cóleras furibundas. El padre cedía siempre, concedía todo. El señor Duretur compraba y llevaba continuamente los juguetes codiciados por el pequeño, y lo alimentaba a base de pasteles y caramelos. Entonces Celeste se enfadaba, gritaba, «Es una vergüenza, señor, una vergüenza. Están haciendo un desgraciado al niño, por su culpa será un desgraciado. Pero todo esto tendrá que terminar, sí, sí, terminará, se lo digo yo, se lo prometo, y dentro de poco». El señor Lemonnier contestaba sonriendo, «¿Qué quieres que haga? Lo quiero demasiado, no sé llevarle la contraria, tendrás que tomar una decisión». Jean era débil, algo enfermizo. El médico diagnosticó anemia, recetó hierro, carne roja y caldos grasos. Pero al niño solo le gustaban los pasteles y rechazaba cualquier otro alimento, y el padre, desesperado, lo atiborraba a tartas de crema y a pastelillos rellenos de chocolate una noche. Cuando se sentaban a la mesa el uno frente al otro, Celeste trajo la sopera con una seguridad y un aire de autoridad que no solía tener. La destapó bruscamente, metió el cucharón en el centro y declaró, «Aquí tienen un caldo como nunca se lo he hecho, esta vez el niño tendrá que comer». El señor Lemonnier, asustado, bajó la cabeza. Vio que aquello traería cola. Celeste cogió su plato, lo llenó ella misma, volvió a ponérselo delante. Él probó la sopa y declaró, «Sí, está estupenda». Entonces la criada cogió el plato del pequeño y sirvió en él una cucharadita de sopa. Luego retrocedió 2 pasos y esperó.
Jan olió el plato, lo rechazó y soltó un puff de repugnancia. Celeste, pálida, se acercó bruscamente y, cogiendo la cuchara, la hundió a la fuerza, llena hasta arriba, en la boca entreabierta del niño. Se atragantó, tosió, estornudó, escupió y, chillando, cogió el vaso y lo lanzó contra la criada. Le dio en pleno vientre. Entonces ella, exasperada, cogió bajo su brazo la cabeza del chiquillo y empezó a embutirle una tras otra cucharadas de sopa en el gaznate. Él las vomitaba acto seguido, pataleaba, se retorcía, se ahogaba, palmoteaba con las manos, rojo como si fuera a morir asfixiado. Al principio el padre se quedó tan sorprendido que no hizo ningún movimiento. Luego, de repente, se abalanzó con rabia de loco furioso, agarró a su sirvienta por el cuello y la lanzó contra la pared. Balbucía, fuera, 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 animal. Pero de una sacudida ella lo rechazó y, despeinada, con la cofia en la espalda y los ojos ardientes, gritó, ¿qué le ha dado de repente? ¿Quiere pegarme porque hago comerse la sopa a este niño al que usted va a matar con sus golosinas? Él repetía, temblando de pies a cabeza, fuera, lárgate, lárgate, animal. Entonces, enloquecida, ella se acercó a él y, mirándolo a los ojos, dijo con voz temblorosa, ah, cree usted que va a tratarme así, a mí? Pues no. ¿Y por quién? ¿Por quién? Por este mocoso que ni siquiera es nada suyo, nada suyo. Todo el mundo lo sabe, caray, menos usted. Pregunte al tendero, al carnicero, al panadero, a todos, a todos. Tartamudeaba, sofocada por la cólera, luego se cayó, mirándolo. Él permanecía inmóvil, lívido, con los brazos caídos. Al cabo de unos segundos balbuceó con una voz apagada, temblorosa, en la que palpitaba sin embargo una formidable emoción. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué es lo que dices? Ella permanecía callada, asustada por la expresión de su rostro. Él dio otro paso, repitiendo, ¿qué dices? ¿Qué es lo que dices? Entonces ella respondió con voz tranquila, digo lo que sé, pardiez, lo que todo el mundo sabe. Él levantó las dos manos y, abalanzándose sobre ella con un arrebato de animal, trató de derribarla. Pero, aunque vieja, la mujer era fuerte, y también ágil. Escapó de sus brazos y, corriendo alrededor de la mesa, hecha de pronto una furia, chillaba, mírelo, animal, que es usted un animal, mire si no es el vivo retrato de M. Duretur, pero mírele la nariz y los ojos. ¿Tiene usted así los ojos? ¿Y la nariz? ¿Y el pelo? ¿Los tenía ella así? Le digo que todo el mundo lo sabe, todo el mundo, salvo usted. Es el hazmerreír de la ciudad. Mírelo. Pasaba delante de la puerta, la abrió y desapareció. Jan, aterrado, se quedó inmóvil frente a su plato de sopa. Al cabo de una hora, ella volvió, muy despacio, para ver. El pequeño, después de haber devorado los pasteles, el compotero de crema y el de peras con azúcar, comía ahora del tarro de mermelada con la cuchara de la sopa. El padre había salido. Celeste cogió al niño, lo abrazó y, con pasos quedos, se lo llevó a su cuarto, luego lo acostó. Y volvió al comedor, levantó la mesa, ordenó todo, muy inquieta. En la casa no se oía ningún ruido, ninguno. Fue a pegar la oreja a la puerta de su amo. Él no hacía ningún movimiento. Miró por el ojo de la cerradura. Estaba escribiendo y parecía tranquilo. Entonces volvió a sentarse en su cocina a fin de estar preparada para la circunstancia que fuera, porque se olía algo. Se durmió en una silla, y cuando despertó era de día. Hizo la casa, como solía hacerla cada mañana, barrió, quitó el polvo, y hacia las 8 preparó el café de M. Lemonnier. Pero no se atrevía a llevárselo a su amo, por no saber cómo iba a recibirla, y esperó a que la llamase. No llamó. Pasaron las 9, luego las 10. Celeste, asustada, preparó su bandeja y se puso en camino, con el corazón palpitante. Se detuvo delante de la puerta, escuchó. No había ningún movimiento. Llamó, no la respondieron. Entonces, reuniendo todo su valor, abrió, entró y luego, lanzando un grito terrible, dejó caer el desayuno que llevaba en las manos. El señor Lemonnier colgaba en el centro de su cuarto, suspendido por el cuello del gancho para la luz del techo. Se le salía la lengua de una manera horrible. La zapatilla derecha yacía caída en el suelo. La izquierda se le había quedado en el pie. Una silla tumbada había rodado hasta la cama. Celeste, desesperada, escapó dando gritos.
Acudieron todos los vecinos. El médico certificó que la muerte había ocurrido a medianoche. Sobre la mesa del suicida encontraron una carta dirigida a M. Duretur. Solo contenía esta línea: le dejo y confío al pequeño. El niño. Se hablaba, después de la cena, de un aborto que acaba de ocurrir en la comuna. La baronesa estaba indignada. ¿Era posible algo semejante? La muchacha, seducida por un mozo carnicero, había arrojado a su hijo a un margal. ¡Qué horror! Se había demostrado incluso que la pobre criatura no había muerto en el acto. El médico, que cenaba en el castillo aquella noche, proporcionaba detalles horribles con aire tranquilo, y parecía maravillado ante el coraje de la miserable madre, que había hecho 2 kilómetros a pie, después de haber dado a luz sola, para asesinar a su hijo. Repetía: esa mujer es de hierro. Y qué energía salvaje necesitó para cruzar el bosque de noche con su pequeño que gemía en sus brazos. Me asombro ante semejantes sufrimientos morales. Piensen en el espanto de esa alma, en el desgarro de ese corazón. Qué odiosa y miserable es la vida. Infames prejuicios, sí, señora, infames prejuicios, un falso honor más abominable que el crimen, todo un cúmulo de sentimientos ficticios, de odiosa honorabilidad, de indignante honestidad empujan al asesinato, al infanticidio, a pobres muchachas que han obedecido sin resistencia a la ley imperiosa de la vida. Qué vergüenza para la humanidad haber establecido semejante moral y convertido en delito la libre unión de dos seres. La baronesa se había puesto pálida de indignación. Replicó: entonces, doctor, pone usted el vicio por encima de la virtud, la prostituta por delante de la mujer honesta. A la que se abandona a sus vergonzosos instintos la considera usted igual que a la esposa irreprochable que cumple con su deber según la integridad de su conciencia. El médico, un anciano que había tocado en muchas llagas, se levantó y, con voz fuerte: habla usted, señora, de cosas que ignora, por no haber conocido las pasiones invencibles. Permítame que le cuente un suceso reciente del que fui testigo. Oh, señora, sea siempre indulgente, y buena, y misericordiosa, si usted supiese. Hay de aquellos a quienes la pérfida naturaleza ha dado unos sentidos insaciables. La gente tranquila, nacida sin instintos violentos, se conserva honesta por necesidad. El deber resulta fácil a personas a las que no torturan nunca los deseos frenéticos. Veo a pequeñas burguesas de sangre fría, de rígidas costumbres, de espíritu mediocre y corazón moderado, lanzar gritos de indignación cuando se enteran de las faltas de las mujeres caídas. Ah, qué tranquila duerme usted en una cama pacífica a la que no rondan los sueños febriles. Las personas que la rodean son como usted, hacen lo mismo que usted, preservadas por la prudencia instintiva de sus sentidos. Usted apenas tiene que luchar contra unas apariencias de incitación. Solo su mente sigue a veces pensamientos malsanos, sin que su cuerpo se conmueva lo más mínimo con el roce de la idea tentadora. Pero, señora, los sentidos son invencibles en aquellos a quienes el azar hizo apasionados. ¿Puede detener usted el viento? ¿Puede detener el mar embravecido? ¿Puede encadenar las fuerzas de la naturaleza? No. Los sentidos son fuerzas de la naturaleza, invencibles como el mar y el viento. Levantan y arrastran al hombre y lo lanzan a la voluptuosidad sin que pueda resistir la vehemencia de su deseo. Las mujeres irreprochables son las mujeres sin temperamento. Abundan. No les agradezco su virtud, porque no tienen que luchar. Pero nunca, nunca, óigame bien, será casta una Mesalina, una Catalina, 130. No puede. Está creada para la caricia frenética. Sus órganos no se parecen a los de usted, su carne es diferente, más vibrante, más febril al menor contacto de otra carne, y sus nervios trabajan, la trastornan y la dominan cuando los de usted no han sentido nada. Intente alimentar a un gavilán con esas pequeñas semillas redondas que da usted al loro. Y sin embargo son dos aves que tienen un grueso pico corvo. Pero sus instintos son diferentes. Oh, los sentidos. Si supiera qué poder tienen. Los sentidos que nos mantienen jadeantes noches enteras, con la piel ardiendo, el corazón agitado y la mente acosada por visiones enloquecedoras. Mire, señora, la gente de principios inflexible es simplemente gente fría, desesperadamente celosa de los demás, sin saberlo. Escúcheme. La que llamaré señora Helen tenía sentidos. Los había tenido desde su más tierna infancia. En ella se habían despertado al mismo tiempo que el uso de la palabra. Me dirá usted que era una enferma. ¿Por qué? ¿No serán ustedes los debilitados?
Me consultaron cuando ella tenía 12 años. Comprobé que ya era mujer y que la acosaban sin tregua los deseos amorosos. Se notaba nada más verla. Tenía unos labios carnosos, prominentes, abiertos como flores, un cuello fuerte, una piel ardiente, una nariz grande, algo abierta y palpitante, grandes ojos claros cuya mirada encendía a los hombres. ¿Quién habría podido calmar la sangre de aquel animal ardoroso? Pasaba las noches llorando sin motivo. Sufría angustias de muerte por estar sin varón. Por fin, a los 15 años la casaron. 2 años más tarde su marido moría tuberculoso. Lo había agotado. Otro corrió la misma suerte tras 18 meses. El tercero resistió 4 años, luego la abandonó. Aún estaba a tiempo. Al quedarse sola, quiso vivir castamente. Tenía todos los prejuicios de ustedes. Finalmente, un día me mandó llamar, porque sufría crisis nerviosas que la preocupaban. Enseguida comprendí que moriría de viudedad. Se lo dije. Era una mujer honrada, señora, a pesar de las torturas que soportaba, no quiso seguir mi consejo de tomar un amante. En la región la llamaban loca. Salía de noche y daba caminatas frenéticas para debilitar su cuerpo rebelde. Luego sufría síncopes a los que seguían espantosos espasmos. Vivía sola en su castillo, cerca del castillo de su madre y de los de otros parientes. Yo iba a verla de vez en cuando, sin saber qué hacer contra aquella voluntad encarnizada de la naturaleza o contra su propia voluntad. Una noche, hacia las 8, entró en mi casa cuando yo acababa de cenar. En cuanto estuvimos solos, me dijo, estoy perdida. Estoy embarazada. Di un brinco en mi silla. ¿Qué quiere usted decir? Estoy embarazada. ¿Usted? Sí, yo. Y bruscamente, con voz entrecortada, mirándome fijamente a la cara, embarazada de mi jardinero, doctor. Tuve un amago de desmayo cuando paseaba por el parque. Al verme caída, el jardinero acudió y me cogió en brazos para llevarme dentro. ¿Qué hice? No lo sé. Le abracé, le besé. Quizá. Usted conoce mi miseria y mi vergüenza. En fin, me poseyó. Soy culpable, porque volví a entregarme a él al día siguiente de la misma forma, y también en más ocasiones. Se había acabado. Ya no podía seguir resistiendo. Ahogó un sollozo en la garganta, luego continuó en tono altivo, le pagaba, prefería eso al amante que usted me aconsejaba tomar. Me ha embarazado. Me confieso a usted sin reserva ni vacilaciones. He tratado de provocarme un aborto. He tomado baños de agua ardiendo, he montado caballos difíciles, he hecho ejercicios en el trapecio, he bebido pócimas, ajenjo, azafrán, 131, y también otras. Pero no he conseguido nada. Usted conoce a mi padre, a mis hermanos. Estoy perdida. Mi hermana está casada con un hombre honrado. Mi vergüenza también recaerá sobre ellos. Y piense en todos nuestros amigos, en todos nuestros vecinos, en nuestro apellido, en mi madre. Rompió a sollozar. Le cogí las manos y le interrogué. Luego le aconsejé que hiciera un largo viaje y fuera a dar a luz lejos. Me respondía, sí, 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 eso es, sin dar la impresión de escucharme. Luego se marchó. Fui a verla varias veces. Estaba enloqueciendo. La idea de aquel niño que crecía en su vientre, de aquella vergüenza viviente, había entrado en su alma como una flecha aguda. Pensaba en ello sin tregua, ya no se atrevía a salir de día, ni a ver a nadie por miedo a que se descubriese su abominable secreto. Todas las noches se desnudaba delante de la luna de su armario y miraba su perfil deformado, luego se tiraba al suelo con una servilleta en la boca para ahogar sus gritos. De noche se levantaba 20 veces, encendía su vela y volvía ante el ancho espejo que le ofrecía la imagen deformada de su cuerpo desnudo. Entonces, frenética, se golpeaba el vientre a puñetazos para matar a aquel ser que causaba su perdición. La lucha entablada entre ellos era terrible. Pero él no moría, y se agitaba constantemente como si estuviera defendiéndose. Ella rodaba por el suelo para aplastarlo, trató de dormir con un peso encima del cuerpo para que se ahogase. Lo odiaba como se odia al enemigo encarnizado que amenaza vuestra vida. Tras esas luchas inútiles y esos impotentes esfuerzos para desembarazarse de él, corría desesperada por los campos, enloquecida de dolor y espanto. Una mañana la recogieron con los pies en un arroyo y con los ojos extraviados, creyeron que había sufrido un acceso de delirio, pero no se dieron cuenta de nada. Una idea fija la dominaba.
Arrancar de su cuerpo aquel hijo maldito. Una noche, su madre le dijo riendo, «Como engordas, Helen, si estuvieras casada diría que estabas encinta». Para ella estas palabras debieron de ser un golpe mortal. Se marchó casi en el acto y volvió a su castillo. ¿Qué hizo? Sin duda, miró todavía largo rato su vientre hinchado, y sin duda lo golpeó, lo maltrató, lo hizo chocar contra la esquina de los muebles como hacía todas las noches. Luego bajó, descalza, a la cocina, abrió el armario y cogió el gran cuchillo que sirve para trinchar la carne. Volvió a subir a su cuarto, encendió 4 velas y se sentó en una silla de mimbre, delante del espejo. Entonces, exasperada de odio contra aquel embrión desconocido y temible, queriendo arrancarlo y matarlo de una vez, queriendo tenerlo en sus manos, estrangularlo y arrojarlo lejos, presionó en el punto donde aquella larva se movía y de un solo golpe de la aguda hoja se rajó el vientre. Sin duda actuó muy deprisa y muy bien, porque se apoderó de aquel enemigo al que nunca había podido alcanzar. Tiró de él por una pierna, lo arrancó de su cuerpo y quiso lanzarlo a las cenizas del hogar. Pero estaba sujeto por unos lazos que ella no había podido cortar, y, antes tal vez de que hubiera comprendido lo que le quedaba por hacer para separarse de él, cayó exánime sobre el niño ahogado en un chorro de sangre. ¿Fue muy culpable, señora? El médico se calló y esperó. La baronesa no respondió,